gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de... Bueno, pues normalmente ya sabéis que tenemos un grupo de gente muy asendereado que se encargan de las cuestiones peliculeras, porque aquí en la Factoría Casus Belli, pues en Vitoria sí que tenemos un equipo bastante loco, que nos juntamos para hacer películas históricas, pero en cuanto a guerra del siglo XX, casi siempre se encarga, pues Esaú, Juan Pastrana, y también tenemos algunos compañeros más que de vez en cuando pues nos comentan alguna serie, alguna película, alguna cosa más, y hacemos esa especie de spin-off del todo sobre medicina bélico, pero que bueno, nosotros nos hemos querido reunir en esta ocasión porque es una película que nadie más va a hacer, ¿verdad, María? Hola, pues yo creo que no. La verdad, es una pena, pero creo que nadie más se le ocurriría hacerla. Sí, bueno, se le ocurriría ni tendría la capacidad, porque es que encontrarla ha sido una locura. Bueno, sí. La copia conseguida es de una calidad buena, pero lo que es la traducción simultánea es poco simultánea. Y entonces... Es un poco simultánea, lo cual te hace trabajar mucho el cerebro, porque ser una película subtitulada con la pista de subtítulos desplazada segundo y medio o algo así, pues sí. No está mal. Yo creo que se ha ido con el lóbulo frontal fortalecido. Totalmente. De esto, porque el cerebro ahora mismo hace unas previsiones, va adelante y atrás en el tiempo, como Tom Cruise sí. en El filo del mañana, pero vamos, una cosa así. Pero la verdad es que, bueno, después de verla, decidimos que valía la pena y que había que glosarla, también porque igual llega el momento, ya la película ya tiene 4 años para 5 y aquí no está. Pero igual llega el momento en el que por fin pues alguien espabila y yo me conformaría con que los subtítulos los alineara, pero vamos, que lo saquen en alguna gran plataforma, igual con uno de estos doblajes maravillosos a los que nos tienen acostumbrados nuestros estudios de aquí en nuestro territorio patrio y entonces pues será algo realmente espectacular que creo que todos los amantes del cine bélico disfrutarán. Todos los amantes de la ingeniería, de cuando se mezcla lo que es esa magia que hay entre técnica y cine, esa forma de divulgar lo que es la ingeniería, yo creo que lo van a disfrutar y que lo van a disfrutar la gente que simplemente esté esperando ver una película diferente sobre un tema bastante poco realizado, bastante poco divulgado, no es una cosa de la que se suele hablar, y una pena porque realmente pues yo creo que simplemente por ser una película tan única en muchos aspectos pues merecería estar ya en los grandes catálogos de las distribuidoras de todo tipo y que merecería un estreno en pantalla grande, sobre todo por la espectacularidad de algunos momentos que valdría realmente la pena y que todos íbamos a agradecer muchísimo. ¿No te parece? Sí, solo hay que decirlo, bueno, ahora lo explicaremos con detalle, pero el principio de la película te deja pegado al asiento. Yo simplemente pues dejé de respirar. Me di cuenta de que estaba anóxico cuando habían pasado 5 minutos de película. Estamos hablando nada más y nada menos de una gran producción, una superproducción japonesa titulada La Gran Guerra de Arquímedes. 最新大型戦艦の建造計画も進んでおると聞きます。図体が大きいだけの戦艦などこれからの戦には必要ない。
実は私も心臓管の案を一つ持参しております。曲線がなんとも美しい。藤岡案の建造費は9300万。彼らの戦艦は戦争への一本道だ。断ち切らねばならない。おそらくこれ虚偽の数字を出しているんじゃないかと。随分計算が早いな。O, como se dice en el idioma original, que también tiene su gracia, jolín, menudo, es que tiene un nombrecito, Arquimedesu no Taisen. No Taisen, sí. Uh-huh. Bueno, pues esta película, si quieres, si te parece, pues contamos un poquito de qué va y luego vamos con los detalles de la producción y después miramos cómo encaja todo esto en la realidad. Claro, perfecto. Pues, bueno, vamos a ver. Tenemos una historia realmente curiosa que empieza la película, nada más y nada menos, que con el hundimiento del Yamato. Sí, y vaya escena. O sea, yo he visto todo lo que había que ver, documentales, películas japonesas, dibujos animados, lo que fuera, ¿no? Sí. Y con todo tipo de estilos, de épocas, de efectos especiales, de animación, de cualquier clase. Oye, sin fastidiar, esta posiblemente es la mejor escena de destrucción de Yamato y una de las mejores que se ha hecho de hundimiento de un barco que habrá habido en la historia o que habrá quizá, no sé. La verdad es que lo que decíamos antes es tremendamente impactante, es muy ágil, están muy bien hechos los efectos. Obviamente pues son efectos digitales, pero están muy bien hechos. Es angustiosa sin llegar a ser excesivamente efectista y lo tiene todo para ser efectista. Y yo creo que te pone muy bien, de una manera muy sorprendente, porque no te esperas que empiece así. Quizá esa tendría que ser casi el final de la película, ¿no? Pero sí. es el principio. Y te deja preparado el cuerpo y la cabeza para lo que va a venir después, porque de alguna manera la conclusión de la película está en esa primera escena del hundimiento de Yamato. ¿Verdad? Sí. Da una vuelta sobre sí misma para llegar al ahí. Principio de nuevo. Sí, porque toda la película, bueno, ya lo diríamos ahora, va a consistir en si se llega a ese punto o no se llega. Sí, es una especie de... Está todo el rato al borde de la historia alternativa porque, bueno, por unos momentos compartes la desesperación y el pavor de toda la gente que está a bordo de ese barco poderosísimo, sí, pero que es atacado y misericordiamente, que se ve, pues eso, como va saltando plancha a plancha, pieza a pieza, como los soldados pues caen rodando, sangrando por todas partes, como el barco es absolutamente inerme ante todo el huracán de fuego que le cae encima, y aún así, cómo resiste durante unos minutos que yo no lo he cronometrado, pero se me hicieron larguísimos. O sea, sí, fue una cosa que yo decía, pero por Dios, que alguien les pegue un tiro ya, tío, y los mate a todos. Es que de verdad. Es muy angustioso, además, cómo se va deformando el barco, cómo se va hundiendo, cómo van resbalando. Yo no sé qué tipo de tecnología se puede aplicar para hacer este tipo de cosas, pero yo quiero esto en una peli de Star Wars, con un destructor imperial. O sea, porque es impresionante, o sea, es una cosa impresionantísima, está muy bien hecho y como dices, podía haber sido simplemente, contemplad qué glorioso momento. No. Ahí desciende a ver la cara de cada marinero, de cada soldado que está ahí. Sí, eso es lo interesante. A mí me recordó, salvando las distancias, porque, bueno, son dos elementos diferentes, pero la tragedia y el impacto visual, yo llego a esta película en el cine y me desmayo, yo creo, no porque sea no por las escenas, ni mucho menos no por lo que se ve, sino por lo que cuenta. A mí me recordó al principio de Salvar al Soldado Ryan.
Quiero decir, salvando las diferencias del impacto que me produjo, porque lo que dices tú, lo de ir enfocando la cara de los artilleros, ¿no? De cómo están desesperados, cómo ya no les queda más munición, cómo vienen aviones por todos los lados, cómo es terrible, o sea, es exactamente la misma sensación de los soldados desembarcando y siendo acribillados ahí en la playa. A mí me resultó muy similar y está muy bien rodada. A mí me parece que está tan increíblemente hecha que bueno, que es, en YouTube se puede ver, esa escena está separada del resto de la película, la puedes buscar, buscas en inglés The Great War of Archimedes, y la puedes ver, solamente eso, y dices, jolín, ¿y la película empieza así? Sí, porque a continuación da un salto temporal muy atrás en el tiempo, y te encuentras con una cosa realmente impactante que no te esperas, porque hay una reunión hay una reunión de almirantes japoneses. Y claro, dices, perdón, ¿qué es lo que está pasando aquí? Resulta que bueno, se ve que como que el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros va a repartir presupuestos, ¿no? Y la historia está en que la Marina tiene que decidir a qué presupuestos opta. Tiene el ministro de Marina que presentarse con una lista de los nuevos proyectos para los buques que tienen que formar parte de la flota combinada, de la flota combinada particularmente, porque bueno, recordemos, la flota combinada es la parte importante, ¿no? de la armada japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Había más armadas, había más flotillas, pero la importante, la que realmente tenía capacidad de maniobra y era peligrosa, la que contaba con los portaaviones, los acorazados principales, las naves más modernas y los buques que tenían un cierto porte y no estaban para el desguace, básicamente es la flota combinada. La flota combinada, entonces, tiene ahí una asignación de presupuestos y dices, perdón, acabo de ver cómo se hunde un barco y ahora me están contando esto. Sí, es como te deja así como un poco frío, ¿no? Dices, sí, se supone que el año es 1933 en ese momento y dices, bueno, ¿qué es lo de qué va todo esto? Básicamente, el combate es entre dos grupos de almirantes, cada uno de los cuales presenta un proyecto diferente, arropando a un diseñador distinto de buques. Aparecen dos militares, dos marinos de la Armada, que han diseñado cada uno un tipo diferente de embarcación. Y aquí sí, además cada uno se decanta hacia un tipo de embarcación absolutamente diferente. Tenemos a un grupo que está encabezado por el contraalmirante Nagano y, sobre todo, pues el almirante Isoroku Yamamoto. Estos, como todo el mundo conoce, pues están defendiendo que tiene que haber una primacía del portaaviones. Ha llegado la hora de hacer una renovación total de lo que es la flota combinada. Hay una serie de temas que no se han tenido en cuenta a la hora de la renovación de la mayor parte de las unidades. Te dejan caer un poquito el tema de las limitaciones que había habido hasta entonces por el Tratado de Washington y demás,
para la fabricación de buques de un tonelaje superior. Sí. Y, a ver, recordemos que las limitaciones que se pusieron en el Tratado de Washington de 1922 se renuevan luego en el Tratado de Londres en 1930, creo que es, que ponían unas limitaciones al tamaño que podían tener los buques de combate, entendiendo lo que en inglés te dicen battleship. Así que eso... Sí. No se aplicaba a los de transporte, porque la principal preocupación de esa conferencia, ¿no? Era que las armadas, las marinas mercantes de los diferentes países, sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, pudieran actuar tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y atender a las colonias. Correcto. Y tenía, bueno, obviamente, tenía una especie de hueco legal. Sí. Realmente. Sí. Porque, por ejemplo, por eso los alemanes no construyen acorazado de bolsillo, como decimos nosotros. Ellos en realidad hacen un buque acorazado, ya le llaman simplemente Panzerschiffe, para decir que es un acorazado, que no pasa el desplazamiento. En realidad no es un acorazado, es lo que llamaríamos un crucero de batalla o un crucero pesado muy pesado, pero lo hacen así para aprovechar el hueco legal de que no puedo hacer cruceros más grandes de esto, pero los acorazados sí que los tengo que hacer más pequeños que esto otro, y así gano velocidad de más porque tengo menos blindaje. Bueno, en fin. Los japoneses se van a acoger a lo mismo que van a hacer, por ejemplo, pues por los norteamericanos y los británicos mismos. El portaaviones no entra dentro de la consideración de buque de combate directamente, no tiene cañones, no dispara cañonazos, pues no es un buque de guerra. Por lo tanto, puedes hacerlos como te dé la gana. Y entonces, claro, la flota combinada, la parte que está, digamos, agrupada alrededor de las teorías innovadoras de Isoroku Yamamoto, lo que quiere es portaaviones, porque ya la guerra ha cambiado. A partir de ahora los aviones atacarán patatín y patatán y destruirán los barcos, y entonces pues esto se acaba la historia aquí. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, y además pues, los portaaviones son más baratos de hacer que los acorazados. A todo esto pues hay otro grupo que está radicalmente en contra. Son gente de la vieja escuela que lo que quiere son acorazados, por varias razones. Te dan varias razones. Algunas de las cuales pues son totalmente lógicas, como vas viendo a lo largo de la película. Realmente son muy normales. Tenemos ahí Eso yo creo que es una de las partes interesantes. Es decir, por un lado están como los más inclinados a esa guerra moderna, ¿no? De los portaaviones y demás, y por otro lado los más inclinados a estos acorazados, pero sin embargo no vamos a ver un maniqueísmo de decir los de los portaaviones son los modernos, los que tienen una visión más clara de la guerra y demás, y los otros son unos rancios para nada, ¿verdad? No, realmente ahí ves que cada uno tiene sus razones y las razones aparecen perfectamente válidas. Sí, porque tienes en el otro lado pues al almirante Shimada Shigetaro, que presenta los japoneses le llamaban Yurufun. Yurufun quiere decir el que se le caen los calzoncillos. Vaya. Porque era muy servil delante del ministro Tojo. Recordemos que Tojo era de los que andaba buscando el partido de la guerra. Era el militar que ocupó el puesto del gobierno, ocupó varios puestos en el gobierno, en el gobierno imperial, y es uno de los que se consideraron pues los artífices de la guerra. De hecho, pues este señor sale aquí, Shimada Shigetaro, sale defendiendo el acorazado a tope. Sale intentando, pues eso, de todas las maneras posibles, que el proyecto que presenta un almirante que realmente pues no existe. ¿Vale? El almirante
es uno de los personajes más interesantes, ¿no? de toda la película, que es Tadamichi Hirayama. En realidad no existió. Se supone que ha diseñado un acorazado maravilloso, que es el buque que puede servir para evitar las guerras, porque todos tengan miedo de combatir contra él. Es un buque que está mucho más blindado, es un buque que tiene un armamento superior al de todos los demás, es un buque que da mucho prestigio en cuanto lo ves en el agua, y que, teniendo en cuenta que Japón no puede construir muchísimos barcos, pues lo que le conviene es construir unos cuantos barcos de estos grandes, y dejar que el resto de países se planteen seriamente si es conveniente o no atacarles. Entonces, ellos de esta manera... Eso es el mejor ejemplo de arma disuasoria. Sí, ellos lo consideran un arma disuasoria. En medio de todos ellos, aunque es mentira, está el ministro de Marina, que se llama Osumi Mineo. El almirante Osumi Mineo, que, bueno, los ministerios en esa época, durante el gobierno desde 1920 y pico hasta 1941, los ministros entran y salen a razón de 2 o 3 por año. Pero en ese momento es el que es el ministro de Marina, y en realidad, aunque parece que es el que tiene que poner un poquito de orden, está claramente a favor de la teoría del acorazado. Y además esta gente le presenta un presupuesto que es más barato que el del portaaviones. Es decir, lo cual ya de buenas a primeras no parece muy lógico, pero, no, pero todo el mundo parece aceptar sin ninguna duda. Claro, ellos le presentan ahí el presupuesto en una servilleta de bar escrito, y dice, mira, y esto es lo que va a costar. Y dice, es maravilloso, cuesta más barato que el portaaviones, claro. El diseñador de portaaviones mira avergonzado, no puede ser. El Yamamoto echa una mirada cómplice primero a al amiguete que ha diseñado el pobre portaaviones, le echa luego una mirada al almirante Nagano. El contraalmirante Nagano se mira a los dos y dicen, esto no puede ser. Y dice, bueno, seguimos discutiendo tal, pero esto parece que está clarísimo. Y la siguiente escena, pues es un maravilloso salto en el que aparecen los 3 partidarios del portaaviones en una fiesta en una casa de geishas. Se están ahí tomando, no están haciendo la ceremonia del té, están haciendo la ceremonia del sake. Del sake, es decir, están ahogando un poco el fracaso en sake. Y además están discutiendo que eso no es posible, pero a ver cómo lo demuestras. Claro, ya no podemos demostrar que están mintiendo. Si pudiéramos hacerlo, si dijéramos que los números están equivocados, pues verías tú. Y entonces es cuando, repentinamente y de manera inopinada, solicitan la presencia de unas cuantas señoritas de compañía para que les alegren el festival, ¿no? Y bueno, pues ahora es cuando, si estuviéramos en el musical de Mamma Mía, alguien diría, y puntos suspensivos. Pero no. La señora de la casa, la madama Butterfly, le dice que lo siente mucho, pero que todas las chicas están ocupadas en este momento en una fiesta. Dice, ¿cómo que? Dice, ¿pero todas las chicas en una fiesta? Dice, sí. ¿Y quién está en la fiesta? Dice, pues solo un hombre. Sí. Y sorprendidos, los almirantes se precipitan hacia donde está la fiesta para ver si pueden conseguir alguna chavalilla que venga a, yo qué sé, a alegrar a interpretar alguna obra al coto. Sí, al coto, sí. o sin ningún coto, o sea, no, sin coto ninguno. Pues también podría ser, pero bueno, el caso es que se presentan allí y lo que encuentran es un espectáculo más extraño que uno se puede imaginar para una fiesta con geishas. Que mira que deben de ser raras, pero esto se sale. Porque lo que ven es a un estudiante, un chaval joven, con el traje de estudiante. Y además con el traje de estudiante, sí. Lleva el uniforme. El que se veía a Bruce Lee en... Ay, ¿cómo era esa película? Qué buena era. Que él estaba estudiando en Japón. Ah, sí, la del Jolín. El puño del dragón, no, el puño del dragón, no la furia del dragón, no. Me sale todas cosas con dragones, pero en este momento no cae. Pero sí, con todos los dragones del mundo. Que era buenísima, que hizo Jet Li un remake muy bueno también. Bueno, en fin, eso, el traje ese negro con el cuello y los puños blancos que llevaban los estudiantes en Japón, los estudiantes universitarios. Sí, que a veces es difícil distinguirlos de un militar o algo así. Sí, porque tienen así como una casaca así, con botonadura también, es decir, parecen
Sí, es muy típico para la gente que nos gusta el manga, el anime y todo esto, es muy Sí, típico. En muchas series sale, vamos, desde Doom sí, y además lo Megalopolis sitúa hasta... cronológicamente en los años 20, Pues porque eso, es un tipo de vestimenta que llevaban eso en los años 20. pues ya es gracioso que haya un estudiante que haya acaparado una docena de geishas alrededor suyo y que estén rechazando todo el dinero que podrían ganar en la fiesta con los almirantes, cuando ves lo que está haciendo el estudiante. Y aquí, lo siento mucho, Sergio Morata, Dani Domínguez, no. No, no es nada Está checo. probando sus habilidades, pero de una manera un poco extraña. Sí, no es nada checo, no es nada experimental y tiene pues un lejano toque ingenieril. El chico está tomando medidas ¿Mm? y el tío está tomando medidas de todo. Está midiendo a las chicas cuando se tira en el suelo, está midiendo lo que mide la nariz, el arco de la nariz y el tal. Lo está apuntando en una libreta. Está cogiendo las servilletas que están haciendo figuritas de papel y están lanzándolas y está calculando dónde van a caer. Sí, Y y los acierta abanicos también. Está con los lanzando los abanicos, sí, eso, con abanicos. los abanicos. Es que a mí me parecen Ujú. servilletas, pero no, son los abanicos. Y está calculando dónde van a caer y acierta siempre. El tío va haciendo los cálculos, les hace tirar y acierta exactamente dónde cae cada abanico. Los almirantes están así como bastante sorprendidos, las chicas están fascinadas, ¡ay! Haz otra cosa. Y él está diciendo, es que las cosas que se pueden medir, las cosas bellas, así me gusta lo que es bello, lo que es bonito, lo que es hermoso, y todo eso se puede medir. Hoy día seguramente le dirían que tiene un Asperger de libro, otros dirían que no, que es que el chico es que tiene sus aficiones. Sea como sea, el chaval pues está claro que es un portento de las matemáticas y del cálculo rápido, porque vamos, el tío está ahí con la libreta y estás viendo mientras tanto cómo se sobreimponen las ecuaciones que está empleando para calcular todo esto que está pasando. Los almirantes al principio pues le solicitan humildemente si podría prestarles algunas chicas para la fiesta, él dice que no, y él dice que es que no le gustan los marinos, que no le va todo ese rollo y que se vayan, que están en una fiesta. Y bueno, se van bastante cabreados los almirantes, pero de ahí empiezan a pergeñar un plan. Y el plan es, sencillamente, ¿y si este hombre que tiene tanta capacidad matemática podría ser capaz de, en el poco tiempo que tienen antes de la siguiente reunión con el ministro, demostrar que los presupuestos, todos esos cálculos que han presentado, de cualquier manera, el bando del Sí. acorazado, Ujú. y si pudieran demostrar delante de sus narices que todo eso es falso? Y si este Claro. hombre fuera capaz, este chavalín, de dejar en ridículo la otra postura y de esta manera conseguir hacer una demostración de que el portaaviones es más barato, va a ser mejor respuesta y además pues no ha sido trigo limpio la presentación de este proyecto. O sea, claro, que quieren demostrar que esconde que hay algo turbio Un oscuro ahí. propósito. Ujú. Así que bueno, el proceso para convencer al chaval, para conseguir que forme parte de esta locura, porque evidentemente es una locura, no va a haber ninguna facilidad por parte del otro bando para presentar los datos que le permitirían hacer los cálculos. Las navieras se van a negar en redondo porque perderían un negocio maravilloso y aparte él tiene un conflicto personal con el jefe, entre comillas, de la naviera que está implicado en el proyecto, que tiene mucho que ganar y muy poco que perder si sale el acorazado adelante. Y que aparte, ya digo, tiene una inquina personal por un tema que ha sucedido con su hija, la cual es una niña maravillosa que está obsesionada también con las matemáticas y, Ujú. que resulta que era su alumna de curso particular. Bueno, pues yo no quiero contar mucho más porque no pierdo la esperanza. de que puedan poner la película aquí, ojalá. Porque de verdad que solamente
por este planteamiento creo que la gente ya habrá tenido la idea de esa carrera contrarreloj que se desata para intentar encontrar una manera que sirva para hacer una aproximación al cálculo de lo que realmente costará ese barco. Cómo el hombre empieza a improvisar sobre la marcha para una tarea que en principio no quería, porque él no quería implicarse para nada en ese proyecto. Él veía que los barcos de guerra son feos, no son airosos, no son bonitos, no son bellos desde su punto de vista, pero cuando le hacen ver la maravilla que es por dentro, eso, las estructuras, cómo se gobierna eso por unas leyes físicas inmutables, una tecnología que ha estado depurándose durante milenios para conseguir hacer que esas moles se puedan sostener en el agua y sean plataformas de armamento, sean vehículos de transporte, sean lo que haga falta que sean, a partir de una serie de materiales que bueno, en un principio, pues parece que no tienen mucho que ver. Cosas, claro, cuando empieza a describir cómo es por dentro la estructura del barco, en unos gráficos maravillosos, y cómo se van superponiendo esas ecuaciones en las que él va haciendo, sobre todo pues eso, porque, a ver, tengamos en cuenta que esto, él, como tiene que hacer una especie de parametrización a partir de barcos distintos porque no le dejan ver el barco. Sí, no tiene acceso a los datos, a presupuestos, a materiales, no tiene acceso absolutamente a nada, pero tiene que conseguir en un tiempo récord extraer la conclusión de cuál es el presupuesto real de ese super barco que se quiere... Pues se tiene que subir el pobre a un barco distinto al Nagano, creo que se sube. Se tiene que subir a un acorazado anticuado, que es el Nagano, y hacer luego la extrapolación de cómo será esto a partir de tal, y hace su propia maqueta, su propio modelo de cómo será el barco que el otro ha decidido solamente a partir de lo que ha podido ver. Bueno, o sea, es maravilloso cómo eso se convierte en un canto, es una canción de amor a las matemáticas, al diseño ingenieril, a la tecnología, al estudio de materiales, a todo. Es maravilloso. Y también a cómo realmente, pues eso, la matemática, pues es la proporción también, es belleza, ¿no? Es una... Esa belleza intrínseca, ¿no? De todo. Exactamente, que tiene las matemáticas. Es una película bélica, pero es una película de guerra, pero no es una película en la que salga la guerra. De hecho, la acción bélica que se ve solamente al principio cuando se hunde el Yamato, pero es una película sobre la guerra. Pero puñaladas hay toda la película. O sea. De verdad. O sea, porque a lo mejor dice, es que yo pensé que iba a ver aquí película de guerra y que como si la guerra solamente fuera a hacer pum pum y disparar. No, es una película sobre la base de la guerra. Sí, y sobre cómo la gente mala puede hacer cosas buenas y la gente buena puede hacer cosas malas. Es muy curioso porque la ambigüedad moral en la que se mueven los personajes en ocasiones está contrarrestada por unos objetivos clarísimamente éticos, tanto para unos como para otros. Unos y otros creen que están haciendo lo mejor para todos, para el mundo, para el país, y es muy... No sé, es muy difícil, ¿no? Parece que lo tienes todo claro, que lo tienes todo localizado y focalizado, y el caso es que luego, bueno, descubres que igual te habías equivocado. Sí que es verdad que hay un grupo con el que no tiene ninguna piedad, los empresarios navales. Sí, ese grupo lo considera, pues eso, como una panda de mafiosos. A ver, los empresarios navales y los funcionarios corruptos en general. O sea, digamos que es con todos aquellos que lo que intentan es sacar un beneficio y no les interesa o no les preocupan las consecuencias que pueden tener los actos que le llevan a conseguir esos beneficios. Yo creo que es bastante crítica también con eso. Sí, desde luego. Y es que además no tiene ninguna compasión en ese sentido. Es decir, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay gente que hace dinero con esto de la guerra? Hemos descubierto la pólvora. Sí, y es que... Bueno,
Yo creo que a veces. Yo creo que a veces lo que pasa es que simplemente reducirlo todo pues eso, a un materialismo dialéctico, ¿no? Como si fuera la doctrina marxista de la historia, ¿no? O convertirlo todo en una especie de lucha titánica entre ideologías, pues es Sí. perderse una parte muy importante de todo esto. Y aquí en esta película es magnífico porque creo que te ponen desde la gente que simplemente pues ve un reto y quiere vencerlo porque es un desafío personal Y no ven nada más. y no ve nada más. A la gente que realmente quiere hacer algo bueno por el mundo, la gente que simplemente está enamorada y la gente que busca un interés personal por el poder o por el dinero. Y te los encuentras a todos. Y aquí, de esa interacción, es de donde va a salir el caldo que va a terminar en la primera escena. Que el cocido que se ha estado cociendo durante toda la película, has visto el resultado en los primeros 5 minutos de película. No tienes nada más que añadir. Pero bueno, no sé. A mí me parece que lo narra de una manera increíble. El final a mí me parece magistral. Sí, vaya, Y el porque cómo se a todo encadena esto todo. no se puede decir nada porque va habiendo unos giros, o sea, porque todo parece como muy claro, ¿no? Es decir, queremos demostrar que este súper acorazado va a costar muchísimo más de lo que han dicho que va a costar. Y en cuanto lo demostremos, pues ganaremos nosotros y construirán portaaviones en lugar de esto. Y o sea, la mayor parte de la película es esa lucha, ¿no? Contra el reloj para conseguir los datos, para llegar a una conclusión, incluso cuando se están presentando ya las conclusiones. Ahí estás en tensión, ¿no? Porque siguen haciendo cuentas y siguen haciendo cálculos y tal. Hay una escena que está terminando en un tren, o sea, que dices, por Dios. O sea, si lo único que falta ya es que explote el puente y se caiga el tren y yo qué sé. Sí. Y sin embargo, el final es de lo más sorprendente. Sí. Hay un giro ahí que yo creo que no se lo espera nadie. Madre mía. No, yo creo que no se lo espera nadie porque el final es muy lógico, pero sin embargo Ha habido, no se lo espera nadie. a Ya mí lo me digo yo. recordó a Sospechosos Habituales. No es mal A símil. mí me recordó mucho a Sospechosos Habituales. Ujú. Y me quedé, o sea, porque como decía en JFK Oliver Stone, ¿no? Al final todo es como cuando revelas una fotografía, blanco es negro y negro es blanco, ¿no? Ujú. Me gustó muchísimo. El final me pareció un revientacabezas brutal. Esto, ¿no? Que dicen del mind blowing, pues Ujú. me dejó muy tocado y lo vi así como, no sé, muy alucinado, muy alucinado. La verdad es que yo creo que no deja indiferente. Tengo clarísimo que cualquiera que lo vea, pues va a decir, ostras. Y realmente ahí es donde ves que sí, que efectivamente lo que tenemos aquí es que de las mejores intenciones salen cosas terribles y que, bueno, pues si eres de los que pasan por encima de los medios para justificar los fines, pues pasan cosas tremendas. Sí. Bueno, yo qué sé, realmente realmente a mí me parece que es una película difícil de escribir. Dicen, "No, es que no sería una película de guerra". Bueno, pues entonces Pearl Harbor tampoco, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, que es una película de guerra, es una película sobre la guerra. Sí. Lo que pasa es que no es una película de batallas. Uh-huh. Que la gente cree que la guerra son solamente las batallas, es una parte de la guerra, obviamente. Obviamente. Y claro, es la parte más sonora, más llamativa, ¿verdad? Más llamativa, pero no es, o sea, la guerra se hace. Si nosotros pensamos en una película como, por ejemplo, La hora más oscura, esta sobre Churchill, Sí, es una película de guerra. totalmente. Aunque sale poca guerra, pero la que sale te deja. Claro. Pero bueno, también, yo qué sé, La decisión del rey.
por ejemplo, Sí, La Noruega, ujú. que Sí, me sí, parece sí, una sí. película bélica maravillosa, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Y Guerra sale, pues en total, si lo sumas todo, a lo mejor un cuarto de hora, ¿no? Ujú. Entre la batalla de la entrada del fiordo de Oscar Fjord, que yo, esta película también me gustaría que la hiciéramos algún día, porque me parece buenísima. Pues desde Oscar Fjord, la batalla contra el Bleacher, ¿no? Contra el Bleacher, el combate en la granja esta de Olensen, o como se llamaba esto, que es Ujú. cuando protegen la retirada del rey, y los 4 Henkel 111 que aparecen y bombardean a la comitiva real, eso es lo único que sale de Guerra, y en total a lo mejor si lo sumas todo, te hace un cuarto de hora. Pero es una película tan eminentemente bélica, pues yo qué sé, pues como no sé, como de aquí a la eternidad, o Sí, estas sí. películas que dices, hombre, pues, jolín, Que también es una película de guerra. salvar al soldado Ryan, hay una batalla al principio y una al final. Y ya no sé más. O sea, Ujú. no. Tampoco dramaticemos, ¿no? Digo yo. Que, Sí, sí, que pues es eso, es una película sobre la guerra sobre la guerra. que abarca quizá el lado más, que luego resulta mucho más oscuro y más, yo creo que más irritante o más cabreante, porque ves realmente los intereses que mueven, ¿no? A la gente. Es lo que. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Lo que siempre te han contado, pero ahora lo ves, se Ujú. hace patente, ¿no? Todo esa. Cuando tú ves, por ejemplo, una película como El viento se levanta, ¿no? La película Sí, es sobre verdad. cómo Ujú. fabrican el cero, ¿no? O aquella historia de Mitchell, ¿no? La película que hicieron en los años 40, ¿no? El primero en pelear, ¿no? De Mitchell. La historia del Sí. diseñador del Spitfire. O cosas de Ujú. estas que dices, pues sí, siempre ha habido alguna cosilla así, pero yo nunca lo he visto a un nivel tan curioso y tan interesante, tan detallado y tan fascinante, tan emotivo como en esta película. Y ya digo, no es una película larga, es una película muy interesante en todos los aspectos, en todos los sentidos. A quien le guste lo que le guste de toda esta Sí. temática, le va a encantar. Y ya digo, yo la vi muy bien hilvanada. Y ahora quizá pues podríamos meternos un poco dejar el tema por si acaso de verdad se puede conseguir. Yo tuve que conseguirla en el videoclub Jack Sparrow porque no había forma. Efectivamente. Y aún así costó, aún así costó Dios Costó y ayuda. y el segundo y medio de, de sincronización Sí, bueno, incluido. a ver, que estas cosas pasan Y y estas a cosas nosotros nos pasan. pasó. Pero bueno, que en fin, me valió la pena mucho y a ver si hay suerte y la cosa pues tira para adelante y se puede Sí, ver en alguna plataforma de amplia distribución y en calidad guay, con doblaje chulo o por lo menos con los subtítulos ahí a tope. en su sitio. Ujú. Bien. Sí, sí. Ah, bueno, antes de que continuemos, la película esta que decía yo de Bruce Lee era la de Furia Oriental, ¿vale? Ah, En la que vale, estaba, vale, 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 vale. Yo Furia esta- Oriental, que era en Fist of Dragon o una cosa así, el puño del dragón o una cosa de estas. Y el remake de Jet Li se llamaba Fist of Legend, el puño de leyenda, pero aquí lo habían traducido por Jet Li es el mejor luchador. Es buenísima la película, ¿eh? Casi Oh. me gusta más que la de Bruce Lee. Con eso digo todo. Bueno, el otro día te pasé una de Cynthia Rock con Michelle Yeoh, que creo que seguramente estará a la altura, Sí, sí, sí. pero bueno, ya de eso ya hablaremos en otro episodio de otro canal, seguramente, porque no creo que Dani admita ese tipo de truños en su factoría. Ay, muy bien. Pero bueno, vería que eso no es digno de. Ya. En fin. Bueno, pues nada, vamos si quieres a contar un poquito cómo es la producción y luego pues nos metemos un poquito en los hechos reales, si te parece. Ujú. Bueno, mira, te cuento, la película realmente no es un guión original, sino que sale de un manga. Toma ya. Sí, es un manga que se publicó en 2015 y que se llama eso, la Gran Guerra De de Arquímedes. Arquímedes y que está recopilado, sí, creo que es como en nueve tomos o una cosa así, es decir, son un montón De de tomos números. del manga. Bueno, Pero se entonces decidió. pero está en tankobon, en tomo gordo o en el tomito normal que te dan de. Yo creo que han agrupado algunos en varios, porque en el tomito pequeño creo que son como 28, una cosa así. Ajá.
son muchísimos. Pero, pero creo que hay como recopilatorios para hacerlos más, pues yo qué sé, pues como tienes los míticos de Lobo Solitario, ¿no? Claro, cuando te hacen la edición especial, que ya Claro, es bueno, y de Lobo recopilatoria de Solitario, todo ¿cuántos lo que son? sea. Claro, porque ¿Cuántos son? normalmente el manga, lo que es el cómic japonés, suele salir primero en revista. En revistas, Suele sí. salir primero que a lo mejor, pues eso, que Sí, lo sí, que ellos llaman los... este se publicó en una revista. Exactamente, te lo digo yo ahora aquí, que... espérate, que ahora no lo encuentro. Aquí está, perdón, que es que no lo tenía. Está en una revista que se llamaba Young Magazine, de Kodansha desde 2015. 10 tomos recopilatorios, te dije ya 9, 10. Lo tengo Vale. aquí. Y es un manga, pero es un manga seinen, es decir, es un manga para adultos en el sentido que suena fatal, ¿no? O sea, Sí, nosotros que cuando decimos literatura para adultos ya estamos para pensando en adultos ya Sergio, estábamos... Dani Domínguez, Sí, Sergio claro. Murata. Pero no, No, quiere decir que no es shonen, ¿vale? quiere decir que no es para niños, que no que no es es... para niños ni para adolescentes, Sí, sino que es para, bueno, pues para personas que quieren leer. Lo que en España es el equivalente a novela gráfica. sí, que es eso, que es como si te lees pues algo de Víctor Santos o... Efectivamente, o Paco Roca, yo qué sé, Correcto. o tal, ¿no? Y entonces, pues, bueno, se comenzó a publicar en 2015 y el autor es Norifu Samita, ¿vale? Y se llamaba Archimedes no Taisen. Ese es el título y el argumento es el de la película, el que acabamos de comentar. El caso es que yo sepa, no hay anime, o sea, hay manga, pero no hay anime. Hay que pensar que se empezó a publicar en 2015, bueno, y la producción de esta película es de 2017-18. Se estrenó en 2019, ¿vale? Oh. Exactamente el 26 de julio de 2019. Con lo cual, es una película de live action, es decir, no pasa por el elemento intermedio del anime, ¿no? O sea, sino que ya pasa a personajes reales y dura eso 2 horas y poco. Son 2 horas ahí peladitas. Y el caso es que, bueno, tiene su director, es muy gracioso porque el director te digo ahora cómo se llama, que lo tengo por aquí, a ver si se me vuelve a cargar la página. Está casi Yamakasi, ¿no? Sí, pero lo que quería era... Que es famoso porque... porque... Takashi Yamakasi es el que precisamente hace poco ha hecho Godzilla Minus One. Sí, en 2023, exactamente. Que yo estoy muerto de ganas de verla porque me la perdí cuando salió en el cine porque la pusieron muy poco ratito. Ya, pero en fin, es una pena. Pero es que además este hombre, yo tenía que estaba predestinado, es el director de Space Battleship Yamato. Bueno, esa era la segunda cuestión. Claro. Que por cierto, el otro día la volví a ver. Me estaba yo diciendo, pues no me volvería a ver otra vez la de Space Battleship Yamato. Pues sí, claro que sí, cómo no. Y me la volví a poner, aprovechando que ahora sí, esta sí que está en plataforma, se puede encontrar en Prime, por ejemplo, está. Y claro, pues chico, y también está en Filmin, creo recordar. Bueno, Filmin, ese pozo de... Eso es una maravilla, eso no es Sí. una plataforma, eso es Sí, el infierno es un tesoro. delante, entras ahí dentro y no hay forma de salir. Abandona la esperanza. Es como la cámara acorazada de la Reserva Federal de Estados Unidos. La última está llena de resistencia. lingotes de oro. Sí. Es tremendo. Bueno, pues Takashi Yamakasi, este hombre, Sí, pues... bueno, a ver, también ha dirigido alguna otra película que igual tendríamos que mirar para otro lado. Sí, la de también, Parásito, dices. Bueno, no, yo estaba pensando, Parásito no está tan... O sea, yo la tendría que ver todavía, porque eso de lo de los ojitos en la mano y eso me hace un poco de cosuca, pero sí que tengo que decir que Stand By Me, Doraemon... Vale. Bueno, vale, o sea, a ver, que todos tenemos que comer, ¿de acuerdo? Pero Stand By Me, Doraemon... Ya.
Sí, en fin. Bueno, dejémoslo. El El caso caso es que sí. es que este hombre no solamente dirige la película, sino que escribe parte del guión junto con otro autor que es Norifu Samita, que había hecho ya otras adaptaciones del manga. Y la verdad es que tiene un casting muy bien, muy apañado. La verdad, el protagonista principal es el muchacho este, me va a salir ahora, aquí está. Minabi Exactamente. Hamabe. Ujú. Y tiene yo es que cuando estaba viendo la película, a mí me sonaba tremendamente el papel de Shigetaro. Y yo decía pero este actor lo conozco. Y a mí me suena muchísimo y tal. Y efectivamente, luego investigando, vi que era un actor bastante habitual en las películas de Hirakazu Koreeda, que es un director de cine japonés que yo lo recomiendo absolutamente. Te rompe el corazón en cachitos, en pedacitos, no tiene ningún tipo de conmiseración. Este actor, el que hace de Shigetaro, Perdona, que es es... Masaki Suda. Te he dicho el nombre de la chica. Estaba mirando donde no debía. ya, Te he dicho Minami Hamabe a ver, Hamabe es nombre de chica. sí. En fin, bueno. Pues este hombre trabaja Después de la tormenta, en Milagro, que yo pocas veces lloré tanto como en Milagro. Y la verdad es que es un actor secundario bastante importante dentro del cine japonés. Y todos en sí, por ejemplo, el actor que hace de Tadashi Kai, el diseñador del gran acorazado y tal, es un actor espectacular por Un cómo... clásico. ¿Qué? Es un clásico. Es un clásico, sí. Todo lo hemos visto en un montón de películas. O sea, Min Tanaka ha Min salido Tanaka, en sí. montones de películas japonesas, siempre haciendo así de samurái, cabreado y cosas de estas. Y aquí hace de un abuelito implacable. Sí, pero que ni se inmuta, nunca Sí. jamás. Es tremendo. Es un papelón que hace. Sí, después el actor que hace de Nagano, que es Junko Nimura, es un actor también que, hombre, uno de sus últimos trabajos es prestar las voces en El Chico y la Garza, el último de las últimas de las películas de Estudio De Ghibli, Estudio o Ghibli, sea donde que... curiosamente Masaki Suda también es una de las voces del Chico y la Garza. O sea, han ido Sí, sí. coincidiendo así esporádicamente. Ya digo, es una Una figura muy reconocible. Ha hecho sí, de todos. policía, ha hecho de yakuza, ha hecho de samurái también, ha hecho alguna película de época. Y tiene una cara como muy reconocible. Tiene un rostro así Sí, cuadrado se muy... ven. Sí, uno es un poquito fan del cine japonés, del que pueda llegar aquí, no solamente del manga o del anime, sino del cine, se va a encontrar con actores conocidos. A mí me gusta especialmente el muchacho Masaki Suda, el que hace del protagonista, porque tiene cara de dibujo de manga. Es de verdad, o sea, es de los rasgos que tiene, la estilización, es que parece un dibujo. Y después soy muy fan, pero mucho, de Tasuku Emoto, que es el actor que interpreta el papel del asistente del protagonista, que es el teniente Tanaka, que es absolutamente la evolución de ese personaje desde el desprecio y el odio más absoluto por el matemático hasta la devoción, es una de las partes más bonitas de la película, yo creo. El aprender a ver las cosas con los ojos del otro. Sí. Ahí sí que lo ves. Es una de esas películas en las que ves como al final todos acaban comprendiendo a todos. Acaban, y a veces sin palabras, a veces simplemente por estar conviviendo con la otra persona.
Y aquí este ejemplo, la historia de estos dos jóvenes oficiales, por decirlo así, Ujú. es posiblemente de las más chulas dentro de... Sí, 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 sí. Es una. Ya digo que esa relación que tienen los dos protagonistas mm, es muy tierna porque comienza precisamente el teniente del pobre es un militar que dice, ya ¿qué va a hacer este matemático? No sirve para nada, no sabe saludar, no sabe tratar a la gente, no sabe hacer nada y se desespera, se enfada y poco a poco va entendiendo cuál es su trabajo y cuál es su función y se desarrolla una relación de camaradería entre los dos que a mí me encanta. Además, Y bueno, eso, lo ves a él tan estricto, tan contento con la tradición sí, naval y todo esto, y a medida que va viendo todo lo demás, yo creo que va descubriendo, ¿no? Un poquito. Es quizá el personaje que más cambia, a lo mejor, sí, de sí, sí, sin todos. duda. Sin duda, sí, Y sí. está muy bien interpretado, muy bien interpretado. Sí, yo cuando acabé de ver la película no sabía que estaba basada en un manga y mi primer comentario es, me encanta la película, es muy manga. Es verdad. Y dice, yo soy manga, me encanta la película. No sabía que estaba basada en un manga, pensé que era un guión original y sí que es cierto que una vez que la estás viendo, ves escenas, la gesticulación de los actores, los encuadres y demás, y parece que estás viendo viñetas de manga. Totalmente. Incluso la fotografía, el color y todo, tiene una calidad como de acuarela. Sí. Está además hecho en Sí, unos tonos de color muy como desvaídos a ratos, sí. Ujú, que dan esa sensación. Las ujú. escenas en el mar se nota muchísimo. Dan esa Sí. sensación de eso, de una paleta de colores muy limitada, de... Bueno, Ujú. em, Es como si estuvieras viendo como si estuvieras pasando las páginas de un manga, pero de un manga delicado, es decir, no de Astro Boy. A ver si. bueno, vamos a ver, Astro Boy. Bueno, en fin, dejémoslo. Después Pero de... a mí me recuerda más, bueno, yo las tengo en blanco y negro, pero hay ediciones nuevas que tienen algunas páginas en color, a las ediciones en color de los mangas de Taniguchi, de Jiro Taniguchi, que es una cosa así como muy delicada, como muy, porque claro, son como escenas cotidianas, ¿no? Pues paseando por las calles, pues la lluvia, los restaurantes, las cosas, ¿no? La luz que entra por la ventana y tal. Y en ese sentido, la fotografía de la película me recordó mucho a ese, a ese autor. No conozco el manga porque no lo he leído, lo he intentado buscar, pero salvo algún ejemplar perdido a precios astronómicos que no puedo pagar, pues no lo he encontrado. Así que no puedo decir si realmente la fotografía de la película reproduce el, el propio manga. Que puede ser que sí, ¿eh? Que puede ser que sí. Pero digo, de todas maneras, a mí me recordó muchísimo a la narrativa de Taniguchi. Y la gestualidad del. A mí me recuerda bastante, pero por algunas poses y también por el hecho de que claro, salen barcos y sale ese amor por el diseño, pues a mi añorado Leiji Matsumoto, Ujú, al que dibujó Space Battles y Yamato, al que dibujó Capitán Harlock, el Corsario del sí, Espacio, o Queen ujú, Emeraldas, o todas estas que son, bueno, pues para mí son como, yo que sé, de cockpit también, y que bueno, pues ya llevamos, a lo tonto, llevamos un año sin él, ujú. Sí, sí. que falleció, pues eso, el año pasado, en 2023, el febrero creo que fue. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que eso. Me recuerda bastante a esto porque yo creo que es una película que la habría disfrutado un montón. Si la llegó a ver, seguro que la gozo. En fin, bueno, pues nada, pues sí, muy reconocible el estilo de manga, como dices, que casi a veces Sí. te parece ver las líneas cinéticas y todo, Sí, 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 cuando agitan los brazos, por cuando ejemplo. mueven la cabeza, cuando gesticulan y tal, y dices tú, pero esto es como un dibujo. Y eso es muy chulo, verlo en una película. Sí, Es sí. muy, muy, muy chulo, de verdad. Y, o sea que a mí, por lo menos técnicamente, me parece
que es una película que está muy bien hecha ya, no solamente por los efectos que comentábamos, por la escena del principio y demás, vestuario impecable, Ujú. el vestuario es impecable, La ambientación, uf. la ambientación es impecable, ya os digo, la fotografía, los encuadres y demás, la música es chulísima. Mm, sí. A mí la música me encantó. Me encantó como aparece como de fondo de toda la historia. Y yo creo que o sea, que tiene todo para ser un caballo ganador. La música, además, ya que sacas el tema, bueno, a mí que la música me gusta mucho, no tanto como a lo mejor a nuestro compañero Félix, Feliz, sí, sí. pero bueno, también es el mismo compositor que ha hecho la banda sonora de Godzilla Minus One. Es Naoki Ujú. Sato, que también hizo la de Rurouni Kenshin y bueno, y unas cuantas más de este estilo, pero que vamos, que tiene pues más de 100 obras en su haber, más de 100 bandas sonoras, a veces de la música incidental y a veces bueno, de los temas principales de las películas, pero vamos, que desde anime o dibujos animados hasta pues eso, documentales y también series y películas, algunas de las que, pues, ¿qué quiere que os diga? Si este hombre es el que hizo la banda sonora de Assassination Classroom, Sí, es verdad. que, bueno, lo siento, o sea, para mí Assassination Classroom es un antes y un después en la vida, pues ¿qué voy a decir? En fin. Sí, sí. Así que bueno, pues nada, eso, un elenco técnico, bueno, también por cierto, tontería, Space Battle y Yamato, la música también es suya, y la música de Space Battle y Yamato es un monumento. Eso, vamos, merece un Nobel de la música, si se puede dar, porque es una pasada la banda sonora esa, la puedes escuchar aparte y es increíble, increíble. Pero bueno, Bueno, pues tendríamos que hablar ahora de qué es lo que pasó en realidad, ¿no? pues bueno, vamos a ver. La historia real del Yamato efectivamente empieza con un poco como dicen. Es decir, tengamos en cuenta que Japón en el 1933 había empezado ya a dar esos pasos maravillosos que le habían llevado a salir de la Sociedad de Naciones, separarse del Sí, resto del mundo y seguir en sí, su aventura colonialista en China, sí, hacer amigos se le llama. haciendo amigos. Ujú. Esto está impulsado 100% por un complejo, podríamos llamarle militar industrial, yo prefiero llamarle simplemente complejo industrial. O sea, hay un interés económico importante en ocupar nuevas zonas que les hace falta a los japoneses para su expansión, pero sobre todo porque han dado lugar a una serie de negocios que se mantienen sobre la explotación de Manchuria. Sí, porque los recursos existentes en Japón son a todas luces insuficientes
para alimentar esa industria. Sí, exacto, no para, dicen, es que el país se hundirá, no, se hundiría esa No industria. se hundiría la industria, es simplemente que no hay base de recursos para poder continuar, es la única razón. Sí, luego cuando gran parte de la hambruna que vayan a tener los japoneses cuando se destruya pues su territorio durante la Segunda Guerra Mundial y la desesperación en la que van a caer, no es porque no pudieran producir suficiente alimento, es porque pues los americanos van a encargarse de que entre las distintas regiones no puedan enviarse alimentos, de que además haya un reclutamiento brutal de gente que deja vacíos los campos para poder cultivarlos, también que haya muchos problemas para la obtención de fertilizantes, abonos y demás, y que eso, que no estaba el país organizado de tal manera para poder resistir una oleada de bombardeos, el minado de sus aguas y la falta de combustible, todo a la vez, y sostener pues la agricultura, pero que el país agrícolamente sí que se podría mantener, pero ellos evidentemente no estaban dispuestos a ser una potencia agrícola y mucho menos los grandes capitales de la región iban a permitir quedarse, bueno, sin su parte del pastel. Así que eso, el tema de China desencadena que la Sociedad de Naciones les condene, la condena desencadena que abandonen la Sociedad de Naciones. Al abandonar la Sociedad de Naciones se convierten claramente en el próximo objetivo. La campaña de China no avanza lo bastante rápido como para poder justificar, pues eso, el entrar en guerra con el resto del mundo. Tenemos aquí, pues que en Manchuria podían conseguir, por ejemplo, grandes extensiones para sus plantaciones de soja, que era lo que realmente perseguían. Y que también, pues, económicamente podían obtener carbón y otras materias primas, pero petróleo, por ejemplo, no. Entonces esto les colocaba en un extremo. Sabían que si realmente las naciones ponían un embargo, unas limitaciones a la importación de materias primas, el petróleo caería enseguida porque dependían totalmente del exterior, sobre todo de que en ese momento prácticamente todo el petróleo del mundo estaba en manos de las potencias europeas y norteamericanas, ¿vale? Estadounidenses, canadienses y los imperios europeos eran los que tenían todo el petróleo al que podía aspirar Japón. Y claro, si te cerraban el petróleo, pues se acababa no solamente la industria, sino también la capacidad de maniobra de la flota. Que esto es de lo que están discutiendo al principio. Efectivamente. Hay un problema también con el asunto de la chatarra. La chatarra, el acero, sirve para colocar en el alto horno y servir para fabricar más acero, para convertir lo que es la fundición en acero. Si no tienes chatarra suficiente, no puedes fabricar acero en grandes cantidades. Y si no puedes fabricar acero en grandes cantidades, no puedes fabricar barcos grandes. O sea, es el símil. Que además es la misma conclusión a la que llega el personaje en determinado momento. Sí. Que bueno, esto sale en la película, tampoco me lo estoy inventando yo. Entonces, claro, ellos ya se plantean que van a necesitar pues algo con lo que hay dos opciones. O intentamos no ir a la guerra, pero que nadie vaya a la guerra contra nosotros. Claro, una cosa es ser no beligerante o no atacar y demás, pero es que si te van a atacar a ti. Claro, la segunda opción es eso, que cuando te ataquen, pues provoques tal degollina en el enemigo que el enemigo diga, vale, te he atacado y eso, ya está, hemos cubierto expediente, lo dejamos así. La opción de mantenerse y que no nos ataque nadie, pues pronto se quedó desbancada porque era evidente que en cuanto los aliados decidieran cortar el grifo del petróleo, se acabó lo que se daba. Es decir, no era cuestión de mantenerte pacíficamente. Por muy bien que fuera la guerra en China, aunque consiguieran conquistar todo el país, no iban a poder arreglar el problema del petróleo. Y esto iba a ser clarísimo. Los japoneses hacen sus cuentas también, un poco los cálculos que hace el chaval, de cuánto tiempo tienen con el petróleo que pueden adquirir y tal, y les sale pues eso, que la flota combinada japonesa en caso de embargo aguantará 1 año y medio. Luego ya, pues habrá que ir a remo.
Entonces, aquí sale el tema de cuál de las dos opciones es más digna del espíritu. ¿Nos tiramos por el lado de los acorazados o nos tiramos por el lado de los portaaviones? Más o menos lo que va a pasar es que se va a coger un intermedio. Fruto de los problemas que estaban teniendo los distintos gabinetes de gobierno japoneses, lo que toca es hacer una componenda. Se van a construir 3 acorazados que al final se van a quedar en 2 de la clase Yamato. El Yamato, el Musashi, y luego se va a construir otro más, pero que no se va a llegar a construir del todo porque antes de terminarlo lo van a convertir en portaaviones. O sea, entonces sí que realmente se llega a una especie de solución intermedia. Totalmente. Totalmente. Es una solución muy intermedia porque además es que, a ver, en la película te lo ponen bastante claro. El Yamato le ponen aquí en el 34. Pues esto es una construcción un poco así acelerada. El Yamato no está terminado hasta el 41. Y de aquella manera, que Japón no tenía, vamos, hay un momento en el que lo explica, no tenemos ni, tienen una potencia industrial 90 veces superior a la nuestra. Sí. Cuando estaba hablando, dice, una guerra contra Estados Unidos es una locura. Dice, no podemos competir con ellos. Entonces, evidentemente, estos cuando construían el Yamato querían hacer, pues eso, una estrella de la muerte disuasoria. El último, el Shinano, cuando ya va a ser votado, es decir, después del Yamato vendrá el Musashi ya es votado en el 42. Y bueno, de hecho, el Yamato es votado después de Pearl Harbor, o sea, a finales de diciembre. El caso es que, sí, mira, puesto en servicio 16 de diciembre tengo aquí. O sea que ¿Sí? saca cuenta. Una semana después, 10 días después. No tiene apaño esto. Realmente el Yamato, como arma disuasoria, no había cumplido su función, obviamente, porque van a la guerra antes. ¿Por qué? Pues porque se adelanta el embargo. Es decir, los Estados Unidos reaccionan rápidamente y ante la nueva agresión en China, pues decretan un embargo que Holanda, en ese momento el gobierno de Holanda en el exilio, acepta. Y en ese momento Japón casi todo el petróleo que tiene lo recibe de Holanda, de los yacimientos de Borneo, Java y Sumatra, de las Indias Orientales Holandesas, son los que le proporcionan la mayor parte del petróleo que necesita. Así que, ¡uf! Sí, además Holanda y Portugal también, me parece, eran firmantes del Tratado de Londres, ¿verdad? De la Conferencia de Londres. Todo el mundo ha firmado la Conferencia de Londres. De Londres, sí. Lo digo porque Holanda precisamente tenía interés, igual que Portugal, por las colonias en el Índico. Sí, que nadie viniera a tocar las narices allí, como por ejemplo Japón, guiño, guiño, codo, codo. Efectivamente, correcto. De hecho, Holanda intentó una política de componenda con Japón durante bastante tiempo hasta que ya los norteamericanos le dicen, mira, estamos apoyando tu gobierno en el exilio, colega, haz el favor de seguirnos un poco la corriente. Sí, y entonces los que se supone dicen, que estos no son los buenos. Claro, los holandeses se miran entre ellos y dicen, ¿beneficios? No beneficios. ¡Oh, no! Y tienen que dejar de vender petróleo a Japón con gran dolor de su corazón, seguro. Con gran dolor de su corazón, ya te digo. Por dos razones. La primera, pierde los beneficios. Y la segunda, ahora Japón tiene una excusa para invadirnos. Porque sigue necesitando nuestro petróleo igual, se lo vendamos o no. Cosa que hará. Por cierto. Con gran éxito, por cierto. Sí, bueno, sí, esto da para público. Yo quiero hacer algún día una saga de la invasión de las Indias Orientales Holandesas, porque es una de las cosas más salvajes que te puedas imaginar. Está muy poco explicado y es una cosa tremenda y es rápido, certero, terrible, mortal, sanguinario y para lo poco que duró, madre mía, lo que fue. Sí. Pero bueno, ya sabes, mi pasión por las campañas que nadie mira. El caso es que, bueno, pues el Yamato aquí te sale como que lo había intentado construir pues un equipo, ¿no? de gente de este Ministerio de Marina y tal. Evidentemente hubo un montón de gente implicada en la construcción, pero se trató de una construcción muy coral. Tuvieron que participar. Que no fue una iniciativa así como segmentada, ¿no? Que eso es lo que sale un poquito al final, si te paras a pensar, cuando al final ya te dice que tienen que hacer el diseño, que rediseñar el barco,
es un poquito lo que te sale, ¿no? En realidad hay una naviera que ha hecho esto, hay una naviera que ha hecho lo otro. Fíjate que, por ejemplo, los cañones que tuvo el Yamato siguen siendo los más grandes que han estado embarcados nunca en un buque, ¿vale? Ni siquiera los de la clase Iowa tienen cañones tan potentes, tan grandes y tan bestiales, ¿no? Esos cañones de 460 milímetros oficialmente, ¿vale? Que bueno, ellos les decían que eran de 400 milímetros y eran de 460 milímetros. Fue construido totalmente en secreto. Le pusieron cortinas alrededor para que nadie supiera lo que estaban haciendo allí. Mintieron en el tonelaje para hacer creer que no se estaban saliendo del Tratado de Washington. Y bueno, pues la Mitsubishi, por ejemplo, la construcción se realizó en el arsenal naval de Kure, que para quien no esté muy en geografía japonesa, es Hiroshima, ¿vale? Entonces, no te digo más, ¿no? Pues, ¿para qué más, no? El caso es que, bueno, estos tuvieron que hacer, pues, un buque especial para poder trasladar los cañones desde donde se habían forjado en la Mitsubishi Iron Works hasta el arsenal naval. Ese buque es el Casino, que luego, pues durante la guerra también sirvió como transporte, porque claro, había tenido que llevar unos cañones que medían la vida. Entonces, estuvieron haciendo, pues, las empresas, cada una por su lado, partes, y luego ensamblándolas todas. Hubo gente que se sacó una pasta con todo esto, porque claro, esto es menudo pelotazo. Bueno, los japoneses, entonces, cuando construyen estos barcos, yo creo que sí que están pensando realmente en la disuasión, pero como ya digo, llegan demasiado tarde. Cuando se produce el embargo, el tic-tac empieza a sonar, el cronómetro, y realizan el ataque de Pearl Harbor con portaaviones antes de que estos buques estén disponibles. ¿Qué más cosas podemos ver en la película? Pues eso, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Los japoneses tuvieron que hacer lo que llamaron los círculos de construcción. Cada vez que venía acumulaban presupuesto de unos años para otros y de repente hacían un montón de barcos a la vez. Y de esta manera, pues hacían eso, los círculos. Ellos pensaban que se iban extendiendo como los anillos de un árbol, ¿no? Sí. Entonces, bien, pues en teoría esto podía funcionar más o menos bien, pero claro, el Yamato se comió el presupuesto de un montón el Yamato de Musashi y bueno, y el Shinano se comieron un montón de presupuesto de todo esto y que te diga, pues hombre, sí que estuvo justificado hasta cierto punto que se construyera según qué punto de vista, pero yo te digo la verdad, esto al final, pues cuando lo ves dices, hay un grupo de los que están hablando en la película que parece que tienen toda la razón. Al final, el desempeño de este barco, pues eso, era un coco que daba mucho miedo, que consigue, pues eso, que muchas veces las flotas aliadas se retiren al principio de la guerra sin querer buscar batalla. Que provoca también, a mí me da la sensación de que algunas cosas que suceden incluso ya en el año 44 se explican porque tenían miedo de encontrarse con él cara a cara, con un barco que te pegaba pepinazos a 40 kilómetros de distancia y que te podía poner de vuelta y media. Pero bueno, sea como sea, al final, pues cuando realmente tuvo que entrar en combate, pues en ninguna de las cosas en las que participó, pues se puede decir que tuviera un destacado desempeño. No, no va a salir como así como que muy airoso. Pero bueno, básicamente esto también un poco te lo dejan entrever en la película. Es parte del argumento de una de las partes del enfrentamiento. Me hizo mucha gracia ver, por ejemplo, cómo hacían los cálculos para evitar que el barco se hundiera, porque hay una discusión sobre el tema de las tempestades. Sí, es cierto. Y sobre la altura de la borda, ¿no? Era. Sí, la altura de la borda y lo que es el francobordo, ¿no? Que se llama. Sí.
Y también, muy importante, el embone, lo que es la relación entre la manga y la eslora, que es la que te dice la estabilidad que puede tener un barco, pues es realmente importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que como broma, me parece, es que casi una broma macabra. Hay una historia que está relacionada con esto, que sucedió una especie de incidente, que es el desastre del Tomozuru. Eso no lo conozco yo. Pues el Tomozuru era un buque que estaba integrado en la flotilla, en el escuadrón 21º de torpedos, y a la madrugada del 12 de marzo de 1934, pues se encontró con una tempestad. La cosa está en que al final el Tomozuru, perdón, pues se inclinó a babor y se hundió. Ujú. El Tomozuru parece ser que luego descubren que es que lo que es su centro de gravedad estaba desplazado demasiado hacia lo alto, y lo que hizo fue simplemente que escoró y no pudo recuperar luego. Cuando ya entró el agua en los compartimentos inferiores, a partir de haberse pegado la zambullida, no pudo recuperar luego la estabilidad y se fue al fondo directamente en una tempestad, un destructor nuevecito. Esto no tenía mucho sentido. No. Esto tenía que haber servido como alerta de lo que podía ocurrir a los diseñadores navales. Pero entonces, mientras se estaban pensando en hacer nuevos barcos, y algunos de los que se empezaron a construir, pues como el Mogami y el Mikuma, los cruceros de la clase Mogami, que son una pasada. Hay un podcast sobre la odisea del Mogami en Casus Belli, que cuenta solamente eso, solamente el terrible regreso de la batalla de Midway del Mogami y el Mikuma, de estos dos cruceros gemelos. Pues tuvieron que ser rediseñados a raíz de lo que ocurrió a finales de septiembre de 1935, en lo que se llamó el incidente de la Cuarta Flota. Se suponía que iba a haber una especie de maniobra de la flota combinada el 26 de septiembre de 1935, zarpa desde Hakodate, y se suponía que, bueno, pues haría una especie de finalización de las maniobras que habían empezado en julio. Se dirigieron al espacio que queda entre la isla de Honshu y las Kuriles, en el Pacífico Norte, y empezaron a hacer sus maniobras, cuando de repente se encontraron con un tifón. Pues el tifón les pilló por banda y se cargó lo que no está en los escritos. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, que lo que es la cubierta de vuelo del Hoshio, pues se destruyó. Se estaba viendo que el hangar del Ryujo se inundó. Empezaron a tener problemas de estabilidad de los barcos. Y claro, el Myoko y el Mogami, que acababan de salir, pues resulta que empezaron a sufrir daños estructurales, que son los que luego obligarán a que estos barcos sean de verdad reconstruidos y construidos de otra manera. Se aflojaron los remaches del Myoko por la fuerza del oleaje. El Mogami casi se va al fondo. El Mikuma, que igualmente estuvo también en graves apuros, y bueno, aparecieron en lo que eran las líneas de soldadura del casco del Taigei, que era un buque de apoyo a submarinos, pues aparecieron grietas. Prácticamente se dio por perdido el Itsukushima. Cuando llegó a puerto, se dijo que estaba más allá de poder reconstruirlo. Hablamos de pues unas olas que, por lo visto, pues superaron los 15 metros y en algunos casos llegaron a prácticamente 20 metros de altura, y velocidad del viento por encima de los 79 nudos.
Jolín. Entonces, se dañaron 13 destructores. Y bueno, el resto de la flota, siempre lo que dicen es que los destructores fueron los que peor se lo llevaron y por eso luego las siguientes clases de destructores, por los Kagero y demás, no los hicieron así porque es que, vamos, estamos hablando de que los de la clase Fubuki, que eran de lo más normal en ese momento y eran unos destructores considerados muy buenos y muy estables, llegaron a hacer escoras de 75 grados. ¿Cuánto? 75 grados, prácticamente iban haciendo como los que hacen los de la Volvo Race, esta que se ponen así con el catamarán levantado. Uf. Pues una cosa así. Estuvieron a punto de hundirse. Bueno, el Mutsuki perdió parte del armamento, los tubos de lanzamiento de torpedos, y el puente fue medio destrozado. Perdieron una de las chimeneas. También perdió el puente de mando tanto el Akikaze como el Mochizuki. Y resulta que, bueno, lo que se suponía, que los Fubuki iban a aguantar mejor, pero realmente no pudieron aguantar. Los Fubuki eran lo mejor de lo mejor en teoría, pero empezaron a tener graves problemas. El Yugiri perdió una sección de proa, se cayó, como si alguien hubiera cogido y lo hubiera cortado, perdiendo 21 hombres en el proceso. Hatsuyuki también acabó en la cresta de una ola y al caer prácticamente perdió la proa también, desgarrada. En fin, ya digo, el Yugiri perdió una de las torres de artillería y todo lo que estaba entre la base del puente de mando y la zona de la proa donde estaba el montaje, los botes salvavidas y demás, bueno, pues todo se fue por ahí, volando. Y la verdad es que, bueno, cuando tú lo miras, pues eso, ya te digo, fue un enorme, enorme desastre. Entonces, ¿qué nos indicaba esto? Que efectivamente los buques japoneses eran terriblemente, terriblemente propensos a sufrir daños en las aguas en las que estaban operando, porque esas tormentas pues eran relativamente frecuentes. Digamos que la flota norteamericana tuvo también muchísimos problemas, por ejemplo en la campaña de Filipinas en el 44 también les pilla una tormenta, no me acuerdo si fue en Mindanao o tal, y se monta la de Dios, ¿vale? Entonces, que esto era una cosa que tú dices, bueno, un barco de guerra resistirá estas corrientes, estas tormentas, que no, que el mar no conoce amigos. No, es no verdad. Respeta a nadie. O sea, el mar no tiene ningún no tiene ningún miramiento en reventarte y mandarte al fondo, aunque seas un portaaviones, un acorazado o lo que te dé la gana ser. Es decir, no tienes ninguna opción. Y por eso, de ahí que es muy curioso cómo uno de los argumentos que se esgrime por una parte de uno de los equipos es precisamente el tema de la estabilidad en las tormentas. Esto, ya digo, sucede en el 34 cuando se supone que la película pasa en el 33. Bueno, en el 34 el Tomzuru y el incidente de la cuarta flotilla es en el 35. Pero que vamos, que sí, que era algo que estaba ahí. No sé, me parece que es una cosa así como para tener en cuenta. Es curioso que hayan tenido el detalle de meter el asunto. Supongo que quien hizo el manga o luego quien hiciera el guión, pues era alguien que estaba bastante embebido de esta cuestión, que ya digo, no es una cuestión menor, aunque lo parezca. Y bueno, Sí. pues decir que también que los equipos de almirantes, pues está bastante divertido. Ya hemos dicho que Himada no existía, pero bueno, da igual. Hay un compadreo extraño ahí entre bueno, que es, no sé, yo ahí es lo que me deja un poquito tocado. Entre Nagano y Yamamoto hay una especie ahí de como de compadreo muy curioso. Y en realidad, pues bueno, llegaron a tener enfrentamientos grandes. Sí, o sea que no eran tan coleguillas como aparece ahí, ¿no? Mucha gente opina, pero claro, esto es que se escribe a posteriori. No sabemos si esto es otra vez como lo de los generales alemanes hablan, pero en los almirantes japoneses hablan, que Nagano por lo visto era bastante más pacifista y él estaba en contra de intentar el ataque a Pearl Harbor. Él pensaba
que a lo mejor si se hacía un ataque directamente contra las Indias Orientales holandesas para apoderarse de los campos petrolíferos, en plan ocupación guay, igual las potencias occidentales pues no responderían o se limitarían a una protesta diplomática. Yamamoto quería atacar Pearl Harbor. Entonces, pues, tuvieron una discusión bastante grave. Nagano se negó a apoyarle. Como decía Shakespeare en Mucho ruido y pocas nueces, palabras agrias son viento agrio. Y al final, pues, Yamamoto amenazó a su compañero con dimitir si no se aceptaba su plan. Nagano reconoció que, hombre, a ver, mírale, ¿no? Sí. Nagano reconoció que sin el genio estratégico de Yamamoto no había ninguna oportunidad y entonces pues cambió su opinión y decidió apoyarle. Esa es la versión que nos queda. Pero bueno, aquí en la película salen prácticamente como uña y carne. Sí, Entonces, sí, vamos, algo de eso en casas de geishas incluso, o sea. Algo de eso también había. Bueno, pero por lo visto Yamamoto iba a casas de geishas con quien fuera. Esto es una historia que... Sí que no le hacía asco. Sí, bueno, hay una historia tremenda, ¿no? Sobre el funeral de Yamamoto, pero eso ya creo que ya está contado. Creo que ya contó Esaú la operación Venganza y algo de eso ya se comentó, pero vamos, que no vamos a volver sobre el tema. Pero sí, Yamamoto vendió bien la moto. Cuidado con él, que ha chavo bicho. Pero bueno, un genio de todas formas en la estrategia y en la táctica, pero bueno, que tenía sus cosas el hombre. Entonces, es curioso porque un poquito de esto también se ve en la película, si te fijas. Sobre todo al final. Sí. Pero me callo porque es que el final de verdad que es buah. Sí, bueno, eso hay que verlo. Ni Shyamalan en su esplendor. Bueno, es muy Shyamalan, sí. La verdad. No, quizá poco efectista en el sentido de que no es algo que, yo qué sé, que aparezca de entre las nubes una nave espacial para... no tiene nada que ver con eso, sino que el giro que toma la trama es... te deja así un poco como diciendo, perdón, o sea, ¿dónde está la cámara oculta para que se me vea la cara de tonto? Y yo creo que cierra perfectamente la historia y le da sentido a la película. Detalle tonto que han tenido los frikis que han estado aquí. Como parte del equipo que llevó a cabo esta película también son perpetradores de Space Battles y Yamato, pues algunas cosas de una de las películas y de la última serie que hicieron, o la penúltima, la de Yamato 2999, salen en la película. Sí, el momento de la explosión del barco al principio. Sí. Pues se ve como el barco pues está, o sea, se vuelca, queda totalmente haciendo la voltereta boca abajo, el casco se ve al aire, que es una escena muy, muy tremenda, y se ve también como la proa se alza y se hunde prácticamente, pues eso, en vertical, de forma perpendicular. Y eso es una de las formas en las que pasa algo con el destructor, con el acorazado espacial Yamato en una película de los años 80 que es la de Uchusenkan Yamato, que es una en la que en lugar de luchar contra los gamilas tienen que atacar un planeta que es todo mar y tal, y entonces se hunde el barco así. Y también en un episodio de esta serie del reboot de 2199. Pero bueno, que ya digo que es una obra en la que se respira, pues eso, el cariño por el país, por la gente, por las personas, que se ve cómo cometen errores, cómo son humanos y cómo están conduciendo están siendo arrastrados por la corriente de una situación
histórica que les está llevando a tener que elegir entre los males menores y, y bueno, de forma terrible, ¿no? Con una Sí, con un determinismo, ¿no? Terrible. sí, 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 sí. Y que además, pues eso, está narrado de una manera que me pareció magistral, con unos personajes muy bien diseñados, muy bien interpretados también, y que merece de verdad estar en el catálogo de las grandes distribuidoras y de todas estas plataformas y rollos de estos, que jolines, tío, que generalmente a veces te meten cada truño y esto sin sacar, por favor. Sí, a mí me sorprendió bastante y para muy bien. Me gustó, a ver, me gusta el manga, me gusta el anime. La película tenía muchos puntos para gustarme, pero muchas veces el tipo de ritmo, la narrativa o las interpretaciones, además, pues no son a lo mejor plato de gusto. Dices tú, bueno, pues, o lo que cuenta, pues puede ser irrelevante, ¿no? O fijarse en unos detalles que no, que son más efectistas que lo que es el peso de la historia, pero a mí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque, claro, tal y como empezaba la película con esa batalla espectacular, dices tú, bueno, pues a ver lo que voy a ver. ¿Qué va a venir Y ahora, no? claro, Después de y esto. dices, pero, y claro, el resto de la película es que se parece a lo que un huevo a una castaña a ese principio y sin embargo es fascinante. Como Pearl Harbor, fíjate, pero bueno, dejémoslo. No, bueno, como Pearl Harbor, no, afortunadamente no hay dos sin que lo digan los periódicos o se denuncie en un cuartelillo. Ay. De verdad. O Bueno, sea, dejemos el tema. sí, Entonces, mejor. pues nada, yo lo dejaría aquí también, este programa, porque eso, porque no me gustaría, pues eso, petarle a alguien la película. Más adelante, pues cuando ya haya podido ser admirada por más gente, han Ujú. pasado 5 años, por Dios, que alguien haga algo con esto. Sí, de verdad. Ujú. Pues nada, pues cuando ya haya podido ser admirada por más público, pues ya podremos hacer a lo mejor una de esas quedadas brutales con mucha más gente y comentar todos los detalles al dedillo de cada una de las escenas y demás. Pero por hoy no me gustaría yo haga spoilers, ¿vale? Sí, mejor. Pues nada, pues entonces aquí lo tendremos que dejar. Sí. Muchísimas gracias, Espada de la Justicia. No, gracias a ti por traer esta película porque yo creo que seguro que a lo mejor hay mucha más gente que la ha visto, pero quien no la haya visto le va a sorprender muy agradablemente. Es Si consigue una... encontrarla. Si consigue encontrarla y si consigue que el cerebro se sobreponga al salto del subtítulo. Bueno, de todas maneras, yo cuando acabé de ver la película dije, qué bien entiendo al japonés. Porque Ay, sí. al final acababa sabiendo quién hablaba y quién decía qué cosa, ¿no? Pero, pero no sé, me parece que es una muy buena película. Buenísima. Sorprendentemente atípica y estéticamente preciosa. Y tiene pues muchísimo mérito. Y por desgracia, pues me temo que si no lo hacíamos nosotros, nadie más la iba a hacer. Sí. No iba a tener muchos Ay, voluntarios, pero eh, bueno, bueno, en fin, ya se sabe cómo somos un poquito raros, ¿no? di que sí. Vale. Pues nada, a quienes nos habéis escuchado, pues esperamos que os haya parecido interesante, que os haya resultado chula esta semblanza que hemos hecho de esta extraña obra. Hacérnoslo saber en los comentarios, esperamos, pues eso, que si tanto se la habéis visto como si no, pues nos dé vuestra opinión. Nada, recordaros que tenemos un programa de fans en Casus Belli, ¿vale? Y en Victoria también. Compartirlo con quienes queráis que pueda resultar interesante, darle al me gusta si os gustó, que eso nos da mucha visibilidad. Y os esperamos en nuevos programas en Casus Belli y en Victoria Podcast. Un saludo muy grande.